Egunon Danori, buenos días a todos, bos días para Galiza, buen día a toda Cataluña, también hasta Granada, buenos días, toda esta gente que nos seguís todos los días, desde toda la península, desde Allariz, desde Santiago de Compostela, Beasain, Tolosa, Bilbao, Burgos, Huesca, Zaragoza, Valencia, Madrid, sobre todo mucha gente, y pues también muchísima gente de aquí del País Vasco. Buenos días en un precioso día de primavera-invierno, y hoy también con todos vosotros dispuestos a realizar un pequeño recorrido por las marismas de Gauteiz Arteaga, en la reserva de la biosfera de Urdaibai. Aquí con todos vosotros Eduardo Unamuno, técnico y biólogo del Urdaibai Bird Center, desde la pequeña localidad de Gauteiz Arteaga, donde está situado el Urdaibai Bird Center, que es este edificio que estáis viendo en imágenes. El edificio situado a pie de marisma, en el corazón de la reserva de Urdaibai, de la reserva de la biosfera de Urdaibai. También un saludo a todos mis compañeros que también están desde casa haciendo posible que este día, o que esta emisión sea haciendo posible esta misión, perdón. Y bueno, un saludo desde aquí a Vicente, Rowan, Arrate, Chepe, John, José Mari, a todos vosotros que hacéis posible todos los días con las aportaciones que me hacéis desde también vuestras casas esta retransmisión que intenta acercar hasta vuestras casas, hasta vuestras salas, hasta vuestras cocinas, hasta donde estéis ahora mismo en casa, en este confinamiento que estamos viviendo durante estos días tan especiales, y el poder acercaros una ventanita para distraer y para también aprender, por supuesto, sobre las aves, sobre este lugar que es la reserva de la biosfera de Urdaibai, sobre la migración de las aves y un montón de cosas, algo de meteorología quizás también, la influencia que tiene la meteorología sobre las aves. Y aquí se nos viene agregando gente desde Tarifa, Pamplona, desde A Coruña, Extremadura, Beasain, bueno, muchísima gente que nos sigue todos los días. Hoy también podéis ver que está nublado. Tenemos hoy vientos del este, ha cambiado un poco, ha rolado un poco el viento y nos está viniendo del noreste, pero prácticamente del este, viento bastante frío. Hemos tenido a las 9 de la mañana 4,9 grados aquí, perdón, en la estación meteorológica que tiene el Urdaibai Bird Center de Euskalmet en nuestro tejado. Quizás podemos acercarnos para ver dónde está, y donde todos los días, todos los días nos ofrecen los datos. Aquí hay una de las antenas y mira, podemos observar también, así de paso os enseño, como una urraca en este preciso momento está en el tejado del Bird Center, cerca una pareja de urracas, dos urracas que están criando en un aliso cercano, ya las conocemos, y que está cerca del comedero invernal que tenemos colocado en el tejado del centro, donde, como podéis apreciar, se vienen acercando aves pequeñas, paseriformes, que podéis disfrutar también de la cámara que está colocada en el propio comedero y la podéis ver desde nuestra página web en el banner o en la pestaña donde pone
aves de jardín o ingurukegastiak en euskera. Esta es la cámara. Y bueno, como os decía, aquí en el tejado podemos ver parte de las instalaciones de Euskalmet con estas antenas, y ahí tiene sus pluviómetros y todas las anemómetros, toda la serie de aparatos que nos ofrecen todos los días, prácticamente a hora real, en la web de Euskalmet, todos los datos meteorológicos de esta zona, tan importantes para nosotros para poder comprender mejor la migración de las aves. En un momento voy a descolgar el teléfono. Cosas que ocurren en directo desde nuestras casas. Entonces así no nos molestará. El que tenga que llamar ya llamará en otra hora. Y lo que comentaba, todos los datos que nos ofrece la estación meteorológica Euskalmet a tiempo real prácticamente para comprender mejor la migración de las aves y qué es lo que estos días de primavera, que aquí en el País Vasco suelen ser muy cambiantes en lo que al tiempo se refiere, puede acarrear la meteorología con la migración de las aves. Os voy a enseñar los mapas del viento de hoy y podéis verlos ahí en la imagen superior de la pantalla, y podéis ver cómo el modelo de hoy, vientos de superficie, son vientos que nos vienen del este, vientos que normalmente cuando vienen del continente pues son vientos fríos, en estas épocas por lo menos, y que nos traen pues todas estas nubes que han estado precipitando esta noche, incluso han dejado nieve en muchos puntos, sobre todo del interior. Vamos a seguir un poquito porque luego seguiremos hablando de la meteorología, ya que hoy hablaremos también de uno de los protagonistas de estas marismas y de este entorno rural, que es la golondrina. El otro día también hablamos, pero hoy me gustaría comentaros algunas cosillas sobre la golondrina y sobre la meteorología y algunos problemitas que suelen tener ellas durante sus migraciones, sobre todo con los cambios de tiempo. Comentaros también hoy que hoy es un día también especial, aparte de todos vosotros que estáis entrando en nuestro chat y aportándonos y ayudándonos en esta retransmisión, que se agradece un montón, sobre todo al estar explicando las especies que podemos ver y poder disfrutarla también en otros idiomas, en nuestras lenguas que tenemos. También hoy comentaros que es un día que los de la Escuela Agraria de Derio, que siguen estudiando desde sus casas, les vamos a ofrecer este directo a los del área de forestales, que sé que muchos de ellos estarán conectados hoy, ya que les han mandado desde el centro a que se unan a este directo para poder realizar los censos de las aves que estamos haciendo todos los días nosotros, y para que puedan ver in situ pues las aves que hay aquí y hacer un trabajillo, creo. Sé que van a estar el día de hoy y el de mañana, les recordaremos que estaremos aquí, y bueno, intentaremos enseñaros todas las aves y todas las cosas que sepamos sobre esas, como una asignatura más, ¿no? Por lo tanto, atentos los de la Escuela Agraria de Derio, los del área de forestales,
que hoy tenéis que fijar en todo lo que hay. Es un día nublado, como veis. De vez en cuando está lloviendo. Y eso hace que a la marisma se hayan acercado algunas aves que ayer las dejamos a la tarde. Luego hablaremos sobre ellas, hablaremos sobre todo las golondrinas y los aviones tapadores que en días como hoy se acercan hasta este lugar. Pero primero vamos a dar una vuelta para ver el paisaje nublado, típico del País Vasco también, aunque días anteriores hemos tenido días soleados, mucho más primaverales, aunque bueno, la primavera sigue su curso en esta zona. Los árboles las hojas están brotando en los árboles, y bueno, podéis oír aquí al fondo también a las aves que captan nuestro micrófono, que está situado al borde de la marisma, y como esa garza que hemos podido escuchar, los zamblines y las fochas que se escuchan, y alguna curruca pilotada que está ahí todo el rato en el fondo. Ahora no le escucho, pero que está ahí, chac, 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 chac. Os fijaros y oiréis. Bueno, aparte se pueden oír los carboneros. Bueno, ahí se oye de vez en cuando algún reyezuelo. Ahora mismo se escuchaba de fondo un ruiseñor bastardo. Un poco aves pequeñas que han sido hoy también las protagonistas del censo, ya que ha sido un censo muy variado el que hemos realizado hoy a la mañana aquí en la laguna y alrededor de la laguna, desde el observatorio, desde aquí, y desde el jardín del Urdaibai Center, que se han podido observar muchas aves, sobre todo paseriformes. Podemos comentaros que han sido 68, creo que las especies que hemos observado hoy, y me imagino que durante el día aumentarán porque faltaban algunas que han venido siendo comunes durante estos días, ¿no? Si es que queréis ver las observaciones, justo en la misma pantalla donde podéis ver el directo en nuestra página, ahí tenéis en euskera, en castellano e inglés los censos que metemos todos los días, los censos que nosotros prácticamente todos los días los subimos a una plataforma. Bueno, pues subimos a dos plataformas, pero a una en especial que es ornito.eus, una plataforma que recoge los datos además con participación ciudadana, o sea, de ciudadanos que censan sus zonas donde viven y van subiendo todos los días las aves que ven, aves que tranquilamente, aunque estemos confinados en casa, también los podemos ver desde nuestras ventanas y que también sirven para aportar esos datos que luego en un futuro pues van a ser cruciales para ver la evolución de las poblaciones de las aves en nuestros entornos, ¿no? Que no tienen por qué ser entornos como este de Urdaibai y que tampoco tienen que ser aves. Ahí atrás se ha oído el pito real. También me han dicho que se ha oído el rascón como el pitido de un árbitro, como el silbato de un árbitro, que se oye ahí al fondo, que está sin callar. Y aquí ya podemos ver vamos a empezar a hacer una vueltita, podemos ver una espátula. Sé que hay más escondidas, hay unas 6 espátulas hoy en la marisma, pero esta está justo detrás de la cámara, una espátula en estos momentos descansando entre los juncos de la marisma. Espátulas que actualmente las podemos ver durante todo el año, sobre todo en los periodos de migración, pero actualmente ya se encuentran incluso algunos individuos que pasan el invierno entre nosotros, cuando antes, hace unos años, eran típicas verlas en migración y durante muy poco tiempo, ya que solían tener bastantes molestias causadas por nuestras actividades, sobre todo en las épocas de migración otoñal,
que se da en agosto-septiembre. Actividades pues que se realizan en la marisma y en el estuario, como pueden ser deportes acuáticos, bueno, salidas a la playa, un poco de todo, marisqueo. Aquí también ave común en la marisma, pero no por eso menos interesante, una parejita de ánades reales, la hembra a la izquierda y el macho a la derecha, como todos los días digo, con su típica cola rizada, dos plumas rizadas que tienen. Un saludo también a Inguruguela, que están entrándonos desde Bilbao. Y seguimos con nuestro recorrido. Y comentaros también, que es muy importante, que la pleamar hoy ha sido a las 9:25 de la mañana. Y en este caso han sido pleamares muy bajas. Estamos en una época de mareas muertas, como llamamos ahora. Y luego ya dentro de una semana, semana y media, 2 semanas, empezarán a subir. Y aquí al fondo podemos ver un cormorán que en este momento ha estado pescando, parece, y se encuentra en estos instantes secando las alas. Pues baja mare, o sea, pleamares o mareas bajas, las que tenemos estos días, que lo que hacen es que muchas aves se encuentren en estos momentos alimentándose en los meandros del estuario o en el estuario exterior, aunque también podemos disfrutar de otras como este ánade rabudo macho que se encuentra ahora mismo en la laguna de Urueta, aquí en la Botellita. Precioso ejemplar macho de unas aves que aquí no crían, pero pasan el invierno entre nosotros y nos dan un toque de alegría a esta laguna. Cormoranes que descansan ahora mismo en las perchas que solemos colocar. Cormoranes que están cogiendo su plumaje nupcial y se ven ahora que se les está poniendo blanca la cabeza, preciosos, con esas crestas que dan la sensación de que parecen cormoranes moñudos, pero no. Son cormoranes grandes en época nupcial, preciosos. Y nos vamos a acercar al islote de las espátulas, que en este momento, como podéis ver, tiene pinta de estar vacío, ya que los ocupantes que van a estar aquí ahora mismo estarán dispersos por la marisma. Bueno, casualidad, ahora mismo acaba de llegar. Vamos a acercarnos a lo que parece una nave real hembra. Luego nos acercaremos un poquito más hasta las aves. Vamos a acercarnos a esta pareja de pato cuchara que podéis ver en imágenes. A la izquierda el macho con su colorido plumaje, a la derecha la hembra. La podemos ver también que ha empezado y escuchar que ha empezado a llover. Y ahí en el chat también podéis ver lo que es un cormorán moñudo, que es un cormorán que cría entre nosotros en los acantilados de la costa. Vamos a ver de qué se trata, y podemos ver un macho de cerceta alimentándose ahora en los sedimentos de la laguna. Y luego creo que podremos verlas mejor.
acercarnos. Me gustaría también que os fijarais todas las golondrinas que están ahora mismo volando por la laguna, ya que luego me gustaría comentaros algunos de los problemas que las golondrinas sí suelen sufrir en estos primeros días de primavera. Y podéis ver una cerceta común. Macho. Uda, hoy parcatu, negu cerceta. Euskeraz, cerceta de invierno, quiere decir en euskera. Y acerquémonos a la isla para disfrutar de esta pareja de ánades, bueno, cucharas, patos cucharas. Nos comentan a ver si también sobrevuelan los aviones comunes. También puede ser que haya mezclados entre los aviones zapadores y las golondrinas, aviones comunes. Ahí escuchamos la curruca capirotada, que está, yo creo que pegada al micrófono, y al árbitro, que es el rascón, que se escucha al fondo, que lleva toda la mañana reclamando. Alguna garza también que se escucha, y esta preciosa espátula que ahora se está descansando, una espátula adulta, sobre todo por el color amarillento naranja que tiene en el pecho y la cresta que se le puede atisbar. Y no solo eso, y las primarias, que son las plumas del ala, que se ve que salen y están a la vista, que son totalmente blancas. En el caso de las jóvenes suelen tener las primarias puntas negras. Como veis, hoy está bastante tranquilo. Y ahí lo que escuchamos es, como nos han puesto ahora mismo en el chat, nos comentan también que, bueno, primero nos han comentado que en catalá el avión común, ese que aparece en nuestras casas, en nuestros pisos, en nuestras ciudades, es la oreneta Cuba Blanca en catalá, y en galego Anduriña de Cub Branco, que significa lo mismo, y en euskera también Enaras Pisuria, que también es golondrina de vientre blanco. Vamos a acercarnos hacia el borde de la laguna, donde habitualmente se pueden ver limícolas, y quizás ahora podemos ver. Nos vamos a acercar aquí, con el sonido de fondo del ruiseñor bastardo, de la sepia ruiseñor. Podréis observar las dos agujas colinegras que en este momento descansan a orillas de la laguna Salobre, preciosas. Podéis distinguir el pico, y como comentamos, aquí normalmente suelen pasar dos tipos de agujas, la colinegra, que es esta, y la colipinta, que no es muy común en esta zona interior de la marisma, que se deja ver en la zona exterior, en las zonas de limos y arenales del estuario, pero esta suele ser más común en esta zona, aunque no así tampoco en grandes números. Agujas colinegras que ayer os pude comentar los increíbles viajes que realizan, estudios que se realizaron con agujas colinegras, que es la misma especie que vive también en el este de Asia, cómo migraban hasta zonas de Nueva Zelanda, y científicos de Nueva Zelanda realizan un seguimiento de estas aves colocándoles un GPS, y pudieron observar, pudieron constatar que era una de las aves, que era, bueno, constataron un récord, vamos a decir,
que fue el del vuelo interrumpido más largo que se sabe de las aves. Un vuelo ininterrumpido desde Nueva Zelanda hasta el Mar Amarillo, entre China y Japón, muy al norte. Un vuelo ininterrumpido de 9 días para realizar 11.000 kilómetros. 11.000 kilómetros de vuelo sobre el Pacífico que son capaces de realizar estas aves que podéis ver ahora mismo delante vuestra. Aves típicas de limos, donde con sus picos buscan y rebuscan invertebrados en los limos, en los herbazales húmedos cercanos a las marismas, lagunas, etc. Aves estas no os van a ir al mar de China, por supuesto. Estas que tenemos aquí, estas son de otra población del oeste europeo, que creemos que invernan en zonas de la península, incluso en el sur, en África, y actualmente se encuentran en migración, y podemos pensar que estas, ahora que hemos visto volar, pues se pueden dirigir hacia zonas de, algunas de ellas hacia zonas de Islandia y Groenlandia, que la verdad sea dicha, en comparación a los miles de kilómetros que hacen de Nueva Zelanda al mar de China, al mar Amarillo, pues bueno, pues es un saltito, diríamos, ¿no? Vamos a seguir y vamos a hacer un alto en este carrizal y vamos a poner la mirada en las golondrinas y aviones tapadores, ¿sí?, que ahora podemos ver. Nos comentan también en el chat de YouTube, a ver dónde se les suelen colocar los transmisores, los GPS. Y normalmente a las aves de cierto tamaño se les colocan con arneses en la espalda, pero ahora mismo ya la tecnología ha avanzado mucho. Incluso hay GPS de muy pocos gramos que van imbuidos en una anilla plástica, que se puede colocar en las patas de los ejemplares y que se supone que es donde menos molesta. Siempre tenemos que tener en cuenta que a la hora de colocar los GPS y cualquier dispositivo, cualquier anilla, cualquier cosa que se le coloque a las aves o a la fauna silvestre en general, nunca pueden pasar del 5% de su peso. Y una vez que pasa el 5% de su peso es una molestia bastante grave, por lo que todos los dispositivos, todas las anillas, todo lo que se le coloca, nunca más del 5%. Es por eso que hay GPS preparados pues para cierto tipo de aves de gran tamaño, pero mientras la tecnología ha ido avanzando, pues ha habido GPS incluso que se les coloca actualmente a insectos, por ejemplo a abejorros. O sea que GPS de prácticamente muchísimo menos que 1 gramo que se le coloca para controlar los movimientos de la fauna silvestre. Y aquí nos vamos a hacer un altito. Nos comenta también Ángel a ver si estas exposiciones o esta retransmisión se puede ver luego offline, y pues os vamos a decir que sí, que hemos empezado a subir a nuestra página de YouTube, nuestro canal de YouTube, las retransmisiones, por si alguno más tarde querría escucharlas o utilizarlas con material didáctico. Vean, los estamos subiendo y serán disponibles pues en breve en nuestro canal de YouTube. Y una paradita aquí para comentaros el ir y venir de esas golondrinas y sobre todo esos aviones tapadores que vemos que se están intentando alimentar en las marismas en días tan difíciles para ellos como son perdón, los días invernales, ¿no?, que suelen venir en primavera, días que ay, perdón, días
que de repente bajan las temperaturas, como lo que ha ocurrido durante estos 2 días, entre ayer y hoy, y en un momento estas aves, pues, sobre todo golondrinas, aviones tapadores y aves migrantes e insectívoras, sobre todo aves que se alimentan en vuelo de estos insectos en vuelo, pues sufren bastante con los fríos. Os voy a enseñar en las imágenes de la cámara, en el margen superior, que os voy a comentar sobre la golondrina y sobre todo también del avión zapador, qué es lo que ocurre en días como los de hoy, en los que a la noche pues hemos visto que las temperaturas bajaron brutal, de tener la semana pasada 17, 18 grados, incluso de mínimas de 10 grados, pues bueno, hemos bajado hasta los 3, 4 grados a la noche. En estas zonas, digo, en el interior muchísimo más, días de nieve, como podéis ver aquí, hoy a la mañana, Sollube, nevado. Sollube es un monte que está cerca de la costa, aquí mismo. Entonces, en el interior de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, ha estado nevando y muchas aves se suelen acercar hacia la costa, que suele ser mucho más templada en días de estos. Colaboradores nuestros y gente, colegas míos que están ahora mismo trabajando desde casa, un poquito más al interior, en caseríos, pues me han comentado que hoy a la mañana, bueno, ya ayer mismo, ya cuando bajó la temperatura, las golondrinas que se habían acercado hasta los caseríos habían desaparecido de esas zonas del interior, ya que no encontraban comida. Y lo que sí nos percatamos ayer es que en estas zonas bajas de la marisma empezaron a aparecer grupos muy grandes de aviones tapadores, golondrinas, etcétera. Comentaros que, bueno, os voy a enseñar unas imágenes de, por ejemplo, de ayer mismo. Aunque vosotros no tiréis nada, voy a intentar aumentar la foto, pero cómo se encontraba el cielo lleno de estas preciosas aves que se acercaban hasta estos lugares que todavía aún pueden mantener algo de alimento, ya que está más templado, y cómo se acercaban hasta estos lugares de la marisma ayer con la tormenta que tuvimos encima. Y podéis ver todos los puntitos estos que se ven en el cielo, son, diría que cientos de aviones tapadores y golondrinas que se acercaron hasta la marisma a alimentarse, escapando de los fríos también, y en sus migraciones, por supuesto, para dormir en estos carrizales que veis al fondo de la imagen, ¿no? En directo ahora mismo. Son episodios que vienen ocurriendo cada vez más a menudo, ya que en estos momentos las golondrinas se han acercado hasta estos territorios para empezar con su cría. Muchas de ellas siguen su migración y son normalmente las golondrinas más fuertes las que se acercan, las primeras, cogen sus zonas de nidificación, sus nidos en los caseríos y comienzan ya con todas las cosas de la reproducción. Lo que ocurre es que durante estos días también entran los frentes fríos, y pues estas golondrinas tienen que escapar de esas zonas altas del interior para acercarse a estas zonas. Aquí podéis ver en estas imágenes una foto captada hoy, las golondrinas volando a ras de marisma, a ras del humedal, intentando pues alimentarse de los pocos insectos que quedan. Vemos también, creo que algún vídeo que os puedo enseñar, algún vídeo donde os puedo enseñar las golondrinas que han estado posadas hoy mismo con la lluvia en los carrizos, pues guareciéndose un poquito de todo lo que estaba cayendo y del frío. Y daros cuenta que estas golondrinas sufren bastante los rigores de estas entradas
de repentinos inviernos, ¿no? En primavera, veis aquí, con un chaparrón potente, las golondrinas y los aviones tapadores, pues, aguantando como pueden, ¿no? El temporal. Para ella supone un desgaste increíble el no poder alimentarse de esos insectos, y muchas veces pues solemos ver verdaderas masacres entre estas poblaciones de golondrinas que están entre nosotros, ¿no? Esta vez este bajonazo de temperaturas va a solo durar un par de días, 3 días, por lo que yo creo que aguantarán muy bien estas poblaciones de aves que están migrando ahora, pero hay veces que suelen aguantar una semana, incluso más, y es entonces cuando de verdad se ve el daño que puede llegar a hacer a estas aves, ¿no? Aves que de la no alimentación pueden terminar sucumbiendo, y sobre todo sucumbiendo esas aves que han llegado las primeras, esas aves que son entre comillas una de las mejores, machos terribles que cogen los lugares de nidificación muy temprano, y que viendo, os enseñaré cómo hemos encontrado hoy a la mañana en el Revival Center. Aquí veis todas las golondrinas que se encontraban ahí guareciéndose, buscan refugio en estos días de frío. Esto ha sido en la entrada de nuestro centro, con el chaparrón que estaba cayendo a la mañana, y todas las golondrinas aquí resguardándose. Y lo que suele ocurrir es, y lo que hemos constatado, que muchas veces, y hay algunos años en los que nos aparecen las golondrinas muertas, sobre todo por inanición, tanto en los caseríos y en estas zonas tan cercanas a las marismas donde se juntan todas, ¿no? Sabemos que desde el año 2009 fue un mal año para las golondrinas en ese aspecto. Yo creo que murieron miles de ellas en una repentina ola de frío que entró a principios de mayo. Una pena. Incluso todavía yo creo que estamos intentando recuperar la población desde aquellas épocas. Se cree que en los años posteriores al 2009, en 2010 también ocurrió, en 2011 también ocurrió. Y en estas zonas, incluso se cree que hay zonas donde se ha podido bajar en la población de golondrinas incluso hasta un 50%. Cosa que no tiene que ver solo con la meteorología, con el cambio de hábitats que está ocurriendo en todas esas zonas del País Vasco, donde la campiña, o sea, los caseríos, las granjas, están disminuyendo su actividad, y con eso está cambiando lo que es el hábitat de campiña, que ahora se está volviendo más boscoso, más matorrales, ya que no tienen un uso hacia el ganado y hacia las explotaciones agrarias pequeñas como las que existían aquí, son el caserío, ¿no? Entonces todo eso unido pues ha hecho que la población de golondrinas y de este tipo de aves caiga de una manera brutal. Gente que todavía hoy en día nos comenta que antes solían acercárseles hasta sus caseríos pues, 2, 3 parejas. Aquí es típico tener una pareja de golondrinas en cada caserío, en los portales de los caseríos. Incluso hay algunos caseríos que, bueno, el año pasado también me llamaron que tenían 9 nidos, o sea, felicitaciones para ese caserío, un caserío de Carranza, estaban, pero en esta zona, pues 1, 2 nidos como mucho en cada caserío. Y años en que nos está comentando la gente que cada vez vienen menos golondrinas, que hay años que no les han venido, y claro, en estas zonas, y me imagino en todas las zonas rurales, la golondrina es uno más de la familia, se le considera uno más, y además, pues bueno, ahí se suele estar esperando a que regrese sobre estos días de finales de marzo, principios de abril. Entonces solemos estar esperando a que nos regresen las golondrinas de esos lugares lejanos, ¿no?, de los que inverna en África. Gente que nos suele mandar mensajes, y que incluso a vosotros
ya que existe el chat, pues os invito a que nos mandéis mensajes si es que tenéis golondrinas en casa, si es que las veis, o aviones comunes que crían en vuestros aleros. Pues estaríamos encantados de recibir esa información, ¿verdad? Nos comentan aquí en Nayarit también que ha empezado a nevar, en Ourense. Y bueno, pues esto ha sido un poquito pues, una de las problemáticas que tienen este tipo de aves, ¿no? Las aves insectívoras, migrantes de largas distancias que se acercan hasta estos lugares, ¿no? Y nos comenta Antonio a ver si el cambio climático afecta. Por supuesto que afecta, porque el cambio climático está cambiando un poco las pautas meteorológicas de los lugares, ¿no? Y está cambiando también la fenología de las aves, ¿no? Que es ese calendario que tienen las aves durante el año en sus ciclos vitales, ¿no? Para realizar las migraciones, la época de cría, todos esos cambios que ayer comenté que para nosotros, cosa de pocos días, es increíble para unas aves. Unos pocos días suponen mucho para estas aves tan pequeñas que ahora mismo en directo las estamos viendo, pues también sacarse su vida para adelante, ¿no? Intentando comer todos los insectos que puedan, ¿no? Insectos que en estos días que ahora mismo tenemos 7 graditos, pues están bastante parados, bastante paralizados. Y de esto, hoy hemos visto que hay también acuáticas, pero hay algunas que se nos han resistido hoy, ya que estas mareas que tenemos, quizás a la tarde podamos contemplar varios limícolas más. Y aquí, precioso zampuñín que nos ha estado dando también hoy el concierto, que está sumergiéndose en busca de alimento. Y os voy a dejar con este bonito zampuñín que ahora mismo está buceando y con los aviones tapadores que están pasando por la laguna, y daré yo paso a la retransmisión en euskera, que la podéis seguir tranquilamente. Intentaré comentar los nombres de las aves en euskera y algunas que sean en inglés. Entonces os dejo con este zampullín común, Chilín Puerta Chiqui euskeras, y Little Grep en inglés. Dicen a ver qué depredadores tienen también me imagino que las golondrinas. Pues el mayor depredador que tienen muchas veces es nuestro gato doméstico. Y aparte, pues todas las aves rapaces, sobre todo aves rapaces pequeñas, que también se alimentan de estas aves, ¿no? En estos momentos de migración, ya cuando empiezan a llegar los halcotanes, el halcón peregrino también lo hemos visto, capturando golondrinas, pero especialistas, por ejemplo los halcotanes, que se acercarán también desde África. Y bueno, y luego otros depredadores que seríamos nosotros, con todos los pesticidas e insecticidas que solemos utilizar en agricultura, que también envenenan a las presas que ellos comen, ¿no? A los insectos, y que son capaces esos pesticidas de poder cargarse poblaciones terribles de golondrinas y aves insectívoras de estos entornos rurales, ¿verdad? Pues bueno, con esto os dejo. Os voy a dejar también con unas imágenes del centro para que os hagáis una idea de lo que trabajamos y en cómo es el Urdaibai Bird Center, y luego pasaré a la retransmisión en euskera. Eskerrik asko da Norieta, muchas gracias a todos y os invito a que sigáis con la retransmisión.
Egun ondan hori, eta ontxe minutu eskaz batzuk esan dudan moduan, hementxe hasiko gara, Urdaibai Berzenterretik. Egunero egiten dugun, Urdaibaitik zeharreko, osteratxa egitera. Ni neuseuekin, Edorta Unamuno, Urdaibai Berzenterreko teknikaria eta biologoa, eta nire atzean ikusten ez dituzuen, eta, bueno, nire ez nauzu ikusten ez da, baina nire atzean entzuten ez dituzuen, Urdaibai Berzenterreko langile guztiak. Eurek ere, nire moduan, etxetik lan egiten. Hori bai, horretarako nik kameranen mandoa hartu ditut, eta kamera honekin, Gautegi Zarteagako paduretan daukagun kamera honekin, Urdaibaiko biosfera erreserbaren erdi-erdian, bihotzean esango dute, kokatuta dagoen kamera hau martxan jartzeko prest zueri xoko politau erakusteko. Gaur ere ikusten duzen antzera, zeru lainotua, hotza izan dugu gauez, hemen ez da elur konturik izan, baina hemen gertu, elur kontuak izan dira, bai Bizkaia barrualdean, Araban, Nafarroan, Gipuzkoa barrualdean ere, eta gaur goizean, goizeko 8:00 eta esnatu gara 4 gradutxorekin, 4 gradutxo egon dira gauez, eta orain ja gorantza doa, 9:00 5 gradu inguru izatera iritsi gara, eta orain 7 gradu, ikusten duzuen modura, hemen Oruetako Urmaelean. Udaberrian, sartuta, baina negu giroan. 2 eguneko negu giroa sartu zaigu, gure inguru honetara, eta hori, hegaztiek ere, igartzen duten gauza da. Horein momentuan, esango dutzuet, lainoak eta izea ekialdetik datorkigula, ipar ekialde horretatik, baina batez ere ekialdetik. Beraz, fresko, edo hotz esan beharko genuke, eta naiz eta euri askorik prezipitaziorik ez egin, haize nahiko hotza. Erakutxiko dizuet egunero egiten dugun moduan, haizeen mapa erakusten digun grafikoa, hortxe ikusi dezakezue pantaiaren goiko partean, da hortxe ikusten dugu Frantziatik sartze zaizkigula haizea
Bueno, egunon berriz ere, esan berri zuet, barkatzeko, arazo teknikoak izan ditugu hemen. Gu bizi garan herri honetan, bai, interneteko arazoak egunetik egunera gertatzen zaizkigu, naiz eta horrelako zuzenekoak beharrezko ditugun zentro batetan egon. Gazteleraz esango dut, eta, bueno, perdonarnos, porque hemos tenido unos problemas técnicos con la subida de internet. Es algo que suele ocurrir pues en estas localidades, ¿no?, que vivimos lejos de grandes ciudades, aunque la fibra óptica pasa por esta zona, pero pues estamos en algún centro como el nuestro que luego nos rascamos por donde podemos, ¿no?, con antenas, vía radio, o sea, de las conexiones de internet, ¿no? Internet que a 300 metros mismos del pueblo, hoy del centro, pues tiene la fibra óptica, y que algún día esperemos que podamos conectarnos para que no ocurran cosas de estas, ¿no? Eta honekin jarraituko dut, barkatu, ibilbidetxoarekin hasi dugun lekutik, eta komentatzea hori. Egunen baten, arazo hauek izatera iristen garan, eta lagatzen duguna albo batera, orain arteko interneteko bidea eta fibra optikoarekin martxan jarri. Ingo dugu indarra administrazioetan eta lortzeko, baina orain astu daigu zen horrelako akatsak eta jarraitu daigun aldugun horrian bintzat eta internetaren laguntzaz zuentzako emanaldi bitauek egiten. Suposatzen du ja txata ere martxan dagoela, beraz deno gonbidatzen zaituztet erabiltzera. Eta komentatzen egon garana izan da, nola neguko eguraldia iritsi zaigun, eta horrek gure urmaelera karri ditu hainbat egazti, batzuk behartuta, gustatuko litzaidake, ibilbide egiten gabiltzan bitartean eta fijatu zaitezten nola baduratik zehar egaldatzen, eraz, ikusten diren enara mordoa eta balde enara pila bat, liburu guztietan da giltza, alegintzen, hortxe dauden intsektuak harrapatzen, intsektu egalariak. Eta hemen fondoan, betiko lagun batzuk, mokozabalak, lasai asko, atxeden hartzen, beraia gaur goizean elikatzen ibili dira, bere mokoekin, eta oin atxeden hartzen. Gero saiatuko gara besteren bat hurbilago dagoena ikusten, baina momentuan hortxe atxedenean. Bueno, oraintxe bat ikusi genezake janari kontuetan, ea aukera ematen digun jarraitzeko. Etengabe, hien artean elakagai diren kizkileak eta arrentxioak eta bilatzen. Aurretik pasatzen zaio pasatea, baina berak beranean jarraitzen du. Eta jarraitu daigun, gero bueltatuko gara. Beste egaztide batzuk. Horretarako lehenengo, orduko gara urgesa eta urgazia banatzen dituen munara. Eta muna horretan hasiko dugu, irratxo honetan hasiko dugu, eguneko bidaia. Komentatzea ere, bintzate etenaldia egon aurretik,
komentatzen, eta aritu naiz komentatzen zuek egon ezareten bitartean ere, naizelako konturatu emizioa landu bernik. Barkatu, gaur gure artean, egoteko hasieran behintzat edo daude, Derioko nekazaritza eskolako ikasleak, batez ere basogintzakoak, lantxo bat egin barra daukate, zuzeneko hauekin, guren etxeetatik. Hemen inguruan dauzkagun espeziak identifikatzeko, eta berei buruz gauzatxoak ikasteko. Hemen, beraz, berriz ere izango ditut, izen asko, nahiz eta denok ezagutu, honezkero, hementxe gure lagun batzuk, egunean ikusten ditugunak, adibidez, kopeta zuri politau. Kopeta zuria, gazteleraz fotxa, eta ingelesez kurt. Oso polite, hortxe belar jarrea, eta hortxe belarra jandaian. Lotan dauden ahate hauetara hurbilduko gara, eta ontsa esnatu berri negu zertzeta dela esango luke. Hemen ere kopeta zuri bikote bat, eta fijatu zaitezte, beti esaten duen moduan, zenolako atzaparra dituzten, zabal-zabalak, arraunerako ezinoiak, baina oinez ibiltzeko ere bai. Eta oso egitura berezia daukan hegaztia da, hankak eta igerian dabiltzanean atzerantza botatzen duten, eta hemen kopeta zuri polit bat. Jarraituko dugu. Esa zuria atzeratu gautzi. Komentatu behar dizuet ere, bai nekazaritza eskolakoei eta baita beste entzulei ere, nola mikrofono bat ere badaukagun, gure kamerarekin batera, baina dago jarrita badurako ertz batetan, eta horrek batzen ditu inguruan gertatzen diren hegaztien doinua. Bueno, hegaztienak eta ingurutik entzuten den guztia, batzutan txakurra, bestatutan jendearen aktivitateak eta da. Eta horiek ere komentatzen joango naiz. Hementxe ahate mokosabal bikotea, arra eta emea, lasai asko padurako sedimentuan zehar beraien mokosabal horiek pasatzen, eta bertan, sedimentu horretan bizi diren mikroorganismoak, batez ere invertebratuak edo ornogabeak harrapatzen. Hurbilduko gara inguru honetara, ea. Bai, eta hementxe ikusi genitzake, lehen ere ikusi ditugu, oraingoan bat bakarra ikusten dugu, baina kuliska buztanbeltz polit bat, hau ere janari bila. Kuliska buztanbeltza limikolan taldekoa da, migrazio itzelak egiten dituzten hegaztiak. Atzo komentatu genuen, nola, hegazti hau, esango dizuet denoi, Paleartiko osoan zabaltzen dela, Europa eta Asia arantza. Europa eta Asia iparraldean egiten ditu abiak, eta negua pasatzera hegoaldera joaten da. Gure kuliska buztanbeltzen kasuan, edo gure esaten dudanean, hemendik pasatzen diren kuliska buztanbeltzen kasuan, oso iparrean ugaltzen dira, hauetariko batzuk Islandia eta Groenlandian, esan girentzak, beste batzuk kontinentean ere, Siberia ingururantza, baina Afrikarantza denak joaten dira migrazioetan, eta oraintxe dauzkagu pasadatxoan, hemendik,
geldiune batzuk egiten, beraien migrazioa jarraitzeko, eta Asia ipar ekialdean abia egiten dutenak, horiek Australia eta Zelanda berrira arte joaten dira. Eta atzo ere komentatu nuen nola hegazti honekin, ikerketa batzuk burutu ziren, Zelanda berriko ikerlariek horrelako hegazti batzuk harrapatu, eta GPS bitartez jarraipen bat egin zuten beraien migrazio izugarriak ezagutzeko asmoz. Eta aurkitu zutena itzela izan zen, baieztatu izan zuten hegazti batek egindako migraziorik luzeena inongo geldiunerik egin gabe. Jarraian, hegazti hauek, Zelanda berritik atera, Pazifikoan zehar sartu, eta Txina eta Japon inguruko itxaso horira arte, eskalabako bidai batetan, iritsi ziren. 11.000 kilometro egin zituzten 9 egunetan, jarraian. Benetako itzelak hegazti hauek. Baina hor hien atzean eskutatu zaigu, baina hortxe ere. Nahi dut ere fijatzea lehen esan dizueda moduan, nola enarak eta nola dabiltzan ez du jateko agila inguru hauetan, kopeta zuria, eta hemen uste ditugu beste diska bustan beltz bat. Polita benetan. Eta esaten egon izena, nola da biltzan enarak intsektu ilegalarien bila gaur egun oso urriak izango dira, dagoen temperaturarekin intsektuen aktibitatea ere gelditu egin baita. Hemen urmealean zehar regaldatzen janari bilean. Komentatu didate gure lagun batzuk nola atzo eta gaur egon den temperatura jaitsierarekin beraien etxe inguruetan zeuden enarak bat-batean desagertu egin zirela. Batez ere komentatu didate barrualdean bizidan jendeak, Uxikan, Bizkaian barrurago ere, eta dagoeneko ja izan zituzten enarak beraien etxeetan, baina bat-batean atzo eguraldia kaskartzearekin batera, atzo edo igande nintzen, desagertu omen ziren handik, eta gaur ez daukatela inongo enararik. Gauza ohikoa, sarritan ikusten dugun gauza bat da, eta enara horiek, hotza datorrenean, inguru horietan batez ere barrualdean eta hotz gehiago egiten du kostaldean baino, eta migrazio txikiak egiten dituzte barrualdetik kostarantza, leku epelagotarantza, leku epelago horietan, oraindik orain, intsektu egalariak aurkitzeko aukera daukate. Eta ez, ontxe momentuan, elurtu diren lekuetan, edota temperatura oso baxuak diren lekuetan. Hori dela eta, egunotan, horrelako gaurko moduko egunotan, hainbat eta hainbat enara, ualde nara, hurbiltze zaizkigu, hortxe ikuste dituzuen moduan, irudietan, urmealean zehar, intsektu egalarien bila, beraien elikagaia den intsektu egalarien bila. Egunotan izaten da gainera, enarek asko sufritzen dituzten egunak dira, ze oraintxe iritsi berri dira Afrikatik, eta oso egun gogorra bizi behar izaten dituzte, udaberri hasieran oraindik orain sartzen diren fronte horiekin, ezta? Sartu zaigun fronto hotz honen modukoarekin. Normalean egun bat edo bi irauten baldin baditu, ez dute inongo arazorik izaten, ze badituzte erreserba nahikoak dituzte jasateko, kaskarraldi hori, baina
hau, denboran luzatzen denean, ez dut uste izango denik, oraingoaren kasu, astebete edo 10 egunetara luzatzen denean, enara horiek benetan sufritu egiten dute, eta leku askotan hil ere egiten dira askotan asko. Komentatuko dizuet, urteetan ikusten egon garana, eta batez ere enararekin, dengo egunean ere enarari buruz hitz egiten ibili nintzen, baina horrelako egunetan protagonismo berezi hartzen dute guretzako, izan ere gainera enara gure zentroaren simboloa da, edo ikonoa da, gure logoa, esango dute, eta guretako oso hegazti berezia. Gu Landazabalean dagoen zentro batetan gaude, galtzen ari den ingurune bat, baserri inguru batetan, eta baserri inguruko hegaztirik simbolikoena esango nuke guretzako behintzat, hauxe izango ditzake, enara arrunta, eta berebiziko jarraipen bat egiten dio. Gure zentrotik, hegazkin zentro honetatik, bere migrazioetan eta udaberri, udan, udal garaian eta gerturitoni. Esan behar dugu, gaurko moduko egunetan, gaur egia da, soilue, zurikuta, barrualdetik esan dugun moduan, ikusteko izan zen, iluntzean, zuek utzita bero, zenbat eta zara eta ualdenara hurbildu ziren gaua igarotzera ingurune honetara. Gaurtegi zartarako, padura hauetara. Eta suposatzen dute Euskal Herrian dagoen kostaldeko beste antzeko inguru batzutara. Eguraldi kaskarraren ondorioz, atzo gure zeruetan, argazkietan erakusten ari naizen moduan, 100 izan ziren, hurbildu ziren enarak, hortxe ikuste dituzue argazkietan, txiki-txikiak punto txikitxo batzuk, hemen isla ingurua eta zerua nola josten duten, hainbat eta hainbat enara eta ugaldenara, taldean biltzen, hortxe zuzeneko fondo horretan, ikusten duzuen, neskarietan abia egiteko, abia parkatu, lo egiteko prest. Eta egun guztian zehar nola dabiltzan intsektuen atzetik egaz. Urasaldetik oso gertu, ze bertan dago intsektu kantitaterik gehiena, handiena momentu hauetan. Baitugu ere grabatu diren bideotxo batzuk, erakusten dutena enar hauek ualdenarekin batera egun kaskarretan zelakoa pasatu behar izan dituzten. Hotzarekin, janari eskasiarekin, kasu bat, beste bideopoli bat erakutxiko dizuet ere nola frente egiten dioten edo aurre egiten dieten enarek bai euriari, txingorra, elurrari, zesarritan etortzen direnean orain inok aktibo goten dira hainbat frente, eta behaintzako asko sufritzeko egunak izaten dira, hauek. Gaur ikustea besterik ez da egon, goizean nola gertu zaigun gure etartea, sarritan gauetan, neskadi horretatik ere babesak gehiago bilatzeko kontuetan, enarak gure ingurura arte hurbiltzen dira, gure etxeetara arte sartzen dira, sarritan. Adibidez gaur goizean ikusteko izan da, nola, Urdaibai berzenterren atarian, hantxe zeuden, enara hilarak, hortxe ikusten dira, irudi mikrofonoa dagoen lekura
patariren bat edo zerbait piztiren bat sartu dela, ze entzute dituzuen zaratak ez dira oso ohikoak, beraz batzutan bai entzuten dugu. Eta mentxe, enarak, kaskarronek jarraitzen duenean, bai gertatzen dela, eta izaten dira egunak, hain hil egiten dira, udaberria, ja, bez gainean, udaberrian bertan, apirilaren erdialdean, maiatzaren hasieran, temperatura guztiz jaitsi, eta enarak, jangabe edo janari gabe gelditu zidan, egun batzutan, astetxo bat, 10 egun, eta ikusten denuen egunetik egunera, nola, gero eta gehiago hurbilte zitzaizkigun, eta beraien abiak eta utzi, baserrietan, barrualdean zeuden baserrietan, eta padura ingurura hurbiltzen zirela. Egun horietan, milaka ikusteko aukera izan genituen, gure biosfera reservako inguru honetan, eta euretariko asko bertan akabatu egiten ziren janari faltarekin itzela zan, ze ikusten genuen hegazti horiek normalean 17-18 gramo dituzten hegazti horiek 13 gramo izatera iristen zirela, eta 13 gramotako limite horretara iristean ja hil egiten ziren, eta ehundaka edo milaka esango duke hil ziren enarak errelako egun horietan, baina izan ziren ez oraingo modukoak, pare bat egunetakoak, baizik eta 10 eguneko hotzan bitxoak sartu zitzaizkigun, batez ere aste osoa. Eta inguruko baserritarrak eta etortu zitzaizkigun esaten, nola beraien etartetan eta gaua pasatzen, agian egunen enaratik gora biltzen zirela, epeltasunaren bila, eta hurrengo goizean amarnak agertze ziren lurrean, hilda, eta denak guk pixatu egin genituen, 13 gramotik bera. Beraien limitea, pentsatzen genuen zala hori. Beraz, gaurko egun honetan, entzun dugunez, ja temperatura gorantza joango dira, eta espero daigun, ez gertatzea horrelako gertakizunik, ez da? Jarraituko dugu hegaztiekin, ikusten enaretatik aparte zelestelako hegazti dugu esan oraintxe momentuan baldean, bilduko gara ahatetara. Komentatu behar dizuet ere gaur, marea gora 9:25 izen dela, baina marea gora hilak dira. Marea hilak dauzkagu, egunotan, oso bajuak. Beraz, leku asko gelditzen da itxasadarraren ere, hegaztientzako janaria bilatzen da ibiltzeko. Beraz, gaur, guretako hegaztietan, batzu falta zaizkigu, agian arratsaldez ikusiko ditugunak, limikola taldeak, eta bestelako guretako hegazti bat. Ahat espezieren bat, faltan botatzen ari gara. Baina, beti egunero zerbait agertzen da, eta hortxe goizean goiz egin dugun zentxoa ere, 77 edo 8 parkatu hegazti ikusteko aukera izan dugun zentxo hori, baina batez ere gaur hegazti txikiak asko. Eguraldi honek gurera ekarri dituen hegazti txikiak. Txioak, txinboak, txartxarrak, danetariko hegaztiak. Hemen, lasai asko dagoen mokosabal bat, atxeen hartzen, eta gero begiradatxo bat ere emango diogu, oraintxe aipatu ditudan hegazti txiki horiek
ikusteko, duko naiz fondora, pasatea edo gure artean dagoen, bai, hementxe aboseta, eskutuan izan da orain arte, baina hementxe hien artean orantxe ikusi genezake, zuek idea bat egiteko, aboseta polit bat, gaur ere gure artean dagoena. Saiatuko gara beraz, ikusten, zer daukagun inguruko agaztiak proiektuko kameran. Ontxe momentuan, joan egin da, baina ez dago mugimendu askorik. Baina arabaz oso beltze bat ikusteko aukera izan dugu, ziztutxo batetan joan da, baina hortxe etortzen dira, egunotan tarinak, kaskabeltzak, amilotxak, arabaz osoak. Zuek ere, aukera daukazu, nahi duzuenean, egunean zehar, sartzeko kamera honetan, eta zuzenean ikusteko ora hurbiltzen diren hegaztiak. Baina, jarraituko dugu ibilbidearekin, ojo zabala utzi dugun lekuan, eta ontxe bertan, abentxe, etorri berri oso polita den, larre bustanikara bat, berriz ere agertze zaigun, orain hien atzean, hortxe ikusten da, hori kolorekoa, hori bizi-bizia, hortxe intsektua jaten. Hortxe ikusten dugu, hien artean, eta hori ere, Afrikatik etorri berria, eta gure artera, oraino bere bidea jarraitzeko, kontutan, Inglaterra arte. Hain hori izan den hori, flagisima subespezikoa izan bada, eta Britaniar irletan abia egiten duela. Palmar arte ere besarkada bat, hemen ditxik, urdai gaitik, bertatik ere txatean jendea sartzen bazaigu. Hemen agate mokozabal bikotea, arra eskerretara eta emea eskubitan, hortxere ikusten duzue larre guztean ikara, Ingalaterrakoa. Hemen ere agate mokozabal irukotea, eta fondoan entzuten da hor txilinporta. Gaur, agate mokozabalak egunero ikusten ditugun hegaztiak dira, baina mendi gutxira ere joango zaizkigunak abia egitera iparrerantza, baina ez baitute abiarik egiten. Hurbildu gaitesan ibilaldia amaitzen joateko. Eta hementxe agate bustan luze eme bat, eta alboan metro gutxi batutara agate bustan luze, kasu honetan arra. Oso politak, benetan, espezie hauek, hurbildu gaitesan ere betiko kiku bat egitera, ubarroien txoko honetara, eta hortxe parez pare ubarroi gaztebi, papar zuri-zuria daukatena, zuria edo, iaz jaiotako ubarroiak. 2019ko udaberrian jaiotakoak, papar txuriarekin da, hemen alboan belbeltza dan heldu bat, bueltatxo bat hemen, eta gaur lehenengo aldiz kameratik behintzat hementxe lertxuna euskara polit bat,
bitean atxeen hartzen. Hemen duak diran ugarroiak, bi. Eta urbildu gaitezan gure kamera dagoen irlara, ea detaile handiagoarekin ikuste ditugun beste gaztideko. Nik egia esan kamerarekin batera zuekin ikusten dut zer dagoen, ez dakit aurretiz zertan aurkituko duguna, beraz zuekin batera nabil ni hemen hegaztiak aurkitzen, eta batzutan badaude, beste batzutan ez. Hori argi entzun behar duguna da, hau ez dela zoologiko bat, eta ez daudela antxe, a ber, detalian, bai. Bustanik, joan egin da, bustanikara hori bat egon da, kameraren azpian da, erakusten nahian ibilinaz, baina iaz egin du. Zeroko gara ikusten ea nora joan den, zebenetan txori polita da, bustanikara. Gainera, Afrika urrunetik etorri zaiguna, egunotan, mugituko naiz pareko irlara, ea pareko irlara gelditu baldin bada, hemen jarraitzen dute bustan guzti horrek, emeak, kopeta zuriak, baina bustanikara seguruenik hor fondoan entzuten den sirena hori okina da, egunero ordutxo honetan, 12:30 etortzen da oso honetatik, etxeetar arte, baserritar arte aliagatzen zaigu, bide etxeetar arte eta etxe guztietar arte, okina, ez daukagu okindegira joan beharrik, gainera egunotan etxeko itxialdi honetan gauden egunotan, oso ondo etortzen dana etxetik esateratzeko, eta etxe momentuan bezarkada bat ere izeiri, ze bakit ontsa idatzi du, txatean, da poste naiz, jarraitzen duzuela, eta guazen txori txikiak ikustera mendik. Bakit txikitxoak ikusten dirala, baina ea zertzuk izan daitezkean, da horrek gutxirtaren antza da, gaur gutxirta paso, edo pase handia ikusi dugu, gure belarditxoetan, eta zaitu gaitesan, ea bustanikara horirik ikusteta aukera dugu. Batzutan asko fikatu behar izaten da. Eta hori momentuan bai basateak, kopeta zuriak, baina bustanikaren arrastorik ez. Bada espada, hurbilduko gara Center azpian dagoen larretxo hau ikusten. Ikusten duzuenez basurdeak ondo jotako eta moldatutako larrea. Eta sarritan amentsi ikusi alditugu hegazti pilotxo bat, hegazti txikiak, birigarroak, sosoak, bustanikarak, txirtak, txontak, danetarik, baina txur, baditze zaiguna. Hemen potxokak, auzokoren potxokak, eta irudi hauekin, egin dugu gero arte esango dizuet, eta ziko zaituzte, Gueldenara eta Enara taldeak, segunean zehar, janari bila. Beraz, nik gero arte esango dutzuet, arratsaldeko 6etan saietuko naiz puntual zuen artean egoten, eta espero dut ez eukitzea internetekin arazorik, eta dana gaur arte moduan suabe, joatia.
egun hona izan, arratsaldon bat berai, eta arratsaldeko 6etan berriz ere zuekin bat egingo dugu.